Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias. Vamos a poner como referencia una porción que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Si bien el mensaje está basado en otra porción de la Escritura, quiero tomar esta sección como una base. Capítulo 8 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tomen asiento, hermanos. Siempre me ha llamado la atención que Felipe se acerca a este carro y este hombre viene de adorar de Jerusalén y viene leyendo un pasaje que es un pasaje bien importante en las Escrituras. Tanto es así que se le conoce como el quinto evangelio en medio de los que conocen este tema. Los comentaristas, toda la gente que ha escrito libros enteros sobre Isaías, le llama la atención esta porción. Y me encanta porque dice acá que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, acuérdese que en esa época no había Nuevo Testamento, comenzando desde esa escritura, le habló acerca del Evangelio de Jesús. ¿Qué libro pudiera ser tan especial como para que la Biblia diga, comenzando desde ahí? Si el tiempo nos da, vamos a hablar un poquito del eunuco, pero si no, le ruego que vaya al libro de Isaías. Lo que quiero compartir con ustedes lo quiero dividir en dos secciones. La primera de ellas, un poco rápido para que usted tenga un contexto del libro. Y la segunda sección, quisiera que tuviéramos unos minutos para ir escudriñando y meditando sobre el libro de Isaías. Vaya por favor a Isaías y busque Isaías 53. Isaías 53, y quédese ahí. Isaías 53 es considerado el corazón de todo el libro y constituye la profecía mesiánica más completa de todo el Antiguo Testamento. Al igual que en otras porciones bíblicas, se considera que el corte entre capítulos no es el más feliz. Debió haber sido a partir del capítulo 52, verso 12, 13 y 14. Esta porción, y ojo a esto,
Es un poema simétrico que es compuesto por 5 estrofas de 3 versos cada una. Comienza y termina con la exaltación en su primera y última estrofa, y las 3 estrofas de en medio reflejan de una manera muy vívida el camino al Gólgota, hermanos. Siempre les he compartido y les he dicho que el nombre del escritor normalmente nos da la interpretación del mensaje que nos va a dar. Así como en el caso de Habacuc significa aferrado a, y uno tiene que aferrarse, en ese caso, a la palabra de Dios cuando lee todo lo que sucede en Habacuc. De la misma manera, el libro de Isaías es interesante porque su nombre significa Jehová es salvación, y acuérdese de él. La salvación es del Señor. Más o menos Isaías cubre un lapso de ministerio de unos 60 años, desde el año 740 antes de Cristo hasta aproximadamente el 680. Isaías está dividido en 66 capítulos. Y esos 66 capítulos se dividen en 2 secciones. Ya va a ver qué cosa más interesante. Del capítulo 1 al 39, el tema central es el juicio que iba a venir sobre los habitantes del sur. Acuérdese que cuando muere Salomón, el hijo de Salomón recibe el reino y se divide en 2. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte había caído en manos de los asirios ahí por el año 720. Entonces el ministerio de Isaías se desarrolla dirigido a aquel reino que estaba en el sur y que todavía no había caído en manos de los babilonios. La segunda sección va desde el capítulo 40 hasta el 66. Y el tema central de esa sección es la gracia y la salvación hasta la venida del Mesías. Los números que le he dado le suenan. La Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos tienen que ver directamente con Israel, que sería el Antiguo Testamento. Pero los últimos 27 tienen que ver no solo con Israel, tienen que ver también con la gracia que alcanza a toda la humanidad. O sea que Isaías es como una mini Biblia en sus manos. ¿Cómo comienza el capítulo 40, hermanos, de Isaías? Isaías 40 comienza con estas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El capítulo 40, en el verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo comienzan los evangelios? ¿Cuál es el mensaje que recibe uno por medio de las buenas nuevas de salvación? Son palabras de consuelo, son palabras que traen ánimo al corazón. El evangelio de Jesucristo, dice Marcos. ¿Y quién es el precursor, el que viene hablando acerca de el Mesías que había de venir? Juan el Bautista, hermano, que es el que se menciona precisamente en el capítulo 40 de Isaías. Pero ¿sabe cómo termina el libro? Capítulos 65 y 66 termina con la descripción de cielos nuevos y tierra nueva, justo como termina el Apocalipsis. Por eso Isaías es emocionante, es un libro que todos debemos de leer. Evidentemente Felipe lo había leído, y Felipe dice que comenzando desde esa escritura, él comienza a hablar el evangelio de Jesús, hermano. Es un libro singular, si se quiere. Hay un esquema
que quisiera que lo pusieran. Voy un poco rápido porque quisiera tomar más tiempo en la segunda sección. Dale. Allá. La primera sección, 39 capítulos, déjelo atrás. La segunda sección son 27 capítulos. Si uno abarca por temas, puede encontrar 3 temas específicos. El primero de ellos, le he puesto sección 1, que va desde el capítulo 40 al 48. La tercera sección iría del capítulo 58 al 66. La sección de en medio, el tema central, pudiéramos decir, tiene que ver con la salvación del pecado. Y es ahí donde está nuestro capítulo 53, hermano. Es ahí donde yo quisiera que realmente pudiéramos meditar esta mañana. La gracia y la salvación se mencionan en esta sección. ¿Cómo vendría esa gracia? ¿Cómo vendría la salvación que Dios ofrece? Vendría a través de alguien que es llamado el siervo de Jehová. El siervo de Jehová traería salvación. Él es el que consolaría, el que libraría del pecado. Por medio de él se obtendría el perdón de pecados. Dios reinaría y gobernaría en Israel sobre todo el mundo mediante un rey justo que sería llamado el siervo de Jehová. Esta sección nos muestra a un siervo sufriente, rechazado, crucificado y exaltado. Para los judíos el plan de Dios llegó al máximo cuando ellos fueron llevados cautivos. ¿Y por qué llegó al máximo? Porque ellos esperaban con ansias a un rey que los librara. Ellos estaban esperando que se cumplieran las palabras dichas por los profetas. Anhelaban ese rey. Y ellos entonces escogieron a Saúl. Y Saúl fue un fracaso. Después vino David. Y David fue un buen rey, pero lleno de sus manos de sangre. Después vino Salomón, que sucumbió ante la idolatría por todo lo que fue llevado por la cantidad de mujeres que tuvo de otros pueblos. En total, después de Roboán, el hijo de Salomón, hubo 40 reyes, hermanos. 20 en el reino del norte y 20 en el reino del sur. Los del reino del norte, los 20 fueron malos. Y en el reino del sur se salvaron apenas unos 8, que fueron más o menos buenos. Ellos estaban anhelando tener ese rey. Pero aquí había un problema. Ellos anhelaban un rey, pero era un rey diferente al que Dios había ofrecido en su palabra. Era un rey que ellos querían que fuera justo. Un rey que tuviera poder, que tuviera empatía, que se identificara con el dolor de ellos. Pero ellos no estaban pensando en un rey salvador. ¿Perdón de pecados? ¿Quién necesita perdón de pecados? ¿Salvación del pecado? Yo no necesito un salvador. ¿Se acuerda lo que le dijeron a Juan el Bautista? Nosotros somos hijos de Abraham. No necesitamos un salvador. Ya somos el pueblo de Dios. Ellos se limitaron a considerar lo que ellos consideraban que necesitaban. Y aquí es donde comienza un problema. Un Mesías que iba a morir, hermanos,
no era posible ni antes ni hoy en día. Ellos no aceptan esto. Un sacrificio por el pecado, tampoco. En un sistema por obras, nadie necesita un Salvador. Ellos simplemente querían a alguien que los sacara de sus problemas. Y aquí quiero detenerme un poco. A ellos se les había olvidado lo que decía Deuteronomio capítulo 27 y 28. ¿Usted se recuerda lo que dicen esos capítulos? En esos dos capítulos, antes de entrar a la tierra prometida, se iban a parar en dos montes. Y en un monte iban a dar bendiciones para el pueblo. Pero en el otro monte venían las maldiciones por la desobediencia. Si ustedes obedecen a Jehová, bendito serás en tu entrada y tu salida. Te pondré por cabeza y no por cola. Bendito serás en tus cultivos, benditos en tus hijos, el fruto de tu vientre. Eran bendiciones tras bendiciones. Pero si ellos desobedecían, ¿sabe cuál era el resultado? Era maldición tras maldición. Y a ellos se les olvidó esa parte. Hasta el día de hoy, creen que también a Dios se le olvidó. ¿Usted cree que a Dios se le olvida cuando Él escribe algo que está en su palabra? Dios no es como nosotros, hermanos. Al llegar a la casa te voy a castigar. Y cuando llega a la casa, ni se acuerda. Espérate que lleguemos, le voy a decir a tu papá. Y al llegar a la casa, ni se acuerda. ¿Sabe que a Dios no necesita que nadie le recuerde nada? A Dios no se le olvida, hermanos. Entonces ellos tenían un problema serio. Tan serio es que cuando comenzaban y pecaban, dice el Salmo, solo lo voy a mencionar, Salmo 78 dice: por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y se apartó muchas veces de su ira y no despertó su enojo. ¿Sabe cómo era Israel? Solo cuando le interesaba algo de Dios se acercaba a él. La Biblia dice que solamente cuando él los castigaba y los hacía morir, ellos regresaban solícitos. Y dice acá, y se acordaban de que Dios era su refugio. Y ellos creían que así iba a ser toda la vida. Pero llega un versículo que yo creo que todos deberíamos de marcar en nuestras Biblias. En Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y dice el verso 16, desde el 15 vamos a leer. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y subraye esa parte, y no hubo ya remedio. Dios permite muchas cosas por su misericordia.
Pero cuando Dios llega a un límite, no hay más remedio, hermanos. Y a mucha gente le pasa así. El pueblo de Israel creía que podía seguir con ese juego. Y se acercaban y cuando los castigaban regresaban y ahí estaban. Ellos aseguraban y aseguran que adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no es cierto. ¿Y sabe por qué no puede ser cierto? Porque Juan capítulo 5, verso 23 dice que usted no puede honrar a Dios sin honrar al Hijo. No se puede. Si usted pretende honrar a Dios, pero no honrar a Jesucristo, no se puede, hermanos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, el que no amare a Jesucristo sea anatema. O sea que este pueblo tiene dos problemas que puedo mencionar ahorita. El primero de ellos, tienen un problema relacionado con la desobediencia y con lo que Dios les había ofrecido. Si ustedes son obedientes, los voy a bendecir. Si son desobedientes, los voy a maldecir. Pero además de eso, no honran a Jesucristo. Es más, lo deshonran, hermanos. Y le voy a dar una tercera triste realidad. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos cuando lo llevaron a la cruz. Israel tiene un problema. Pero aquí es donde creo que se nos va abriendo a nosotros una oportunidad increíble, hermano. El capítulo 13 de Lucas, el verso 34 y 35, cuando el Señor va entrando a Jerusalén, dice las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ellos estaban a punto de matarlo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y esa casa permanece desolada y el pueblo judío sigue siendo desolado y no tienen una relación con Dios. El Señor dice en el verso 35, os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Va a llegar un día, hermanos, en que Israel va a ver al Señor como lo tenía que haber visto desde un inicio. Y esto se va a relacionar con lo que dice Zacarías. Zacarías termina diciendo, en aquel tiempo, dice, ellos van a ver al que traspasaron y habrá un manantial abierto para la casa de Israel, para la purificación y la limpieza de los pecados. Pero cuando llegue esa etapa, van a confesar lo que significa Isaías 53. Este es lo que quería mencionarles como un resumen muy grande, muy rápido de lo que es esta porción. Ahora quisiera que fuéramos a leer Isaías 53 y vamos a meditar algo para nuestro beneficio en esta mañana. Isaías 53, hermanos. Todavía recuerdo hace unos años cuando acá se ofreció un premio para la persona que se
se aprendiera de memoria el Salmo 119. Y fue la Marilita, ¿va? Ya no te acordás del Salmo 119. Más o menos. Yo le quiero hacer la misma oferta. Si para el domingo de resurrección, para el momento en que damos la oportunidad para dar un testimonio, la primera persona que se levante y diga de memoria Isaías 53, comenzando desde el 52, verso 13, son 15 versículos, le ofrezco darle un cuadro con esa porción de la Escritura. Tiene toda la semana para que se lo aprenda de memoria, hermano. Esta porción quiero que la vea y la vamos a meditar porque es muy especial. En el verso 13 del 52 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que yo le cuente a usted sobre la situación de Isaías con el pueblo de Israel, quizás no nos beneficia mucho, hermanos. Es conocimiento. Pero quiero decirle
que gracias a que Israel rechazó al Mesías, Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo un proyecto de redención único. Y en ese proyecto, en ese plan de salvación, estábamos nosotros. 5 veces se menciona en la porción que hemos leído la palabra muchos. Ahí la busca usted en su casa. Y esa palabra muchos nos incluye a nosotros. En el Nuevo Testamento, Mateo y Marcos dicen que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. En Romanos 5:15 el apóstol Pablo dice que abundó para muchos la gracia y el don de Dios. Ahí estaba usted, ahí estoy yo. Romanos 5:19 dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí estamos nosotros, hermanos. Y en Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí entramos nosotros en Isaías 53. Recuerde, Isaías 53 no fue diseñado para nosotros. Ellos van a llegar a decir una confesión, el pueblo de Israel. Pero nosotros ahora, dice el apóstol Pablo, no nos deberíamos de jactar, deberíamos de gozarnos. Saber que si las ramas fueron desgajadas, nosotros fuimos injertados en la mies, fuimos injertados en la vid verdadera. Ahí estamos nosotros. Dice en el verso 13 del capítulo 52. La frase, he aquí mi siervo será prosperado. Esa frase, he aquí, es una sola palabra en el hebreo y significa literalmente mirad, ved. Es una figura de lenguaje que consiste en llamar la atención a un punto en particular, expresando sorpresa. La idea es que todos somos llamados a ver en esta porción al Cordero, ver a Cristo, ver al Mesías, solo a Él, no ve a nadie más. Solo a Él. He aquí mi siervo, dice Dios. Concéntrese en Él. ¿Qué deberíamos de ver en Él, hermano? Dios quiere captar nuestra atención. ¿Qué deberíamos de estar viendo nosotros en Él? En el verso 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de todos los hijos de los hombres. Este es un cuadro de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay mucha gente que pretende enseñar y sacar muchos detalles de la crucifixión. Si usted lee los evangelios, no encuentra esos detalles que la gente quiere sacar. Los detalles más fuertes de la crucifixión se encuentran en el Salmo 22 y en Isaías 53. Tanto es así que el Salmo 22 se conoce como la radiografía del sufrimiento de Cristo. Y Isaías 53 se conoce como la fotografía del sufrimiento de Cristo. Si usted quiere entender esa diferencia, allá atrás está Chusito. Ahí le pregunta, ¿qué es una radiografía? ¿Para qué sirve? No debemos de caer en el sensacionalismo, hermano. Fíjese que cuando Dios está tratando el pecado, dice que hay unas tinieblas en toda la tierra. Y desde la hora
sexta hasta la hora novena, no se vio nada. La gente que estaba alrededor, solo lo voy a mencionar, el Salmo 22 dice, en el verso 17, 16 voy a leer, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me observan, me miran y me observan. Había gente alrededor del Señor mientras Él estaba en la cruz. Y Dios permite que desde las 9 de la mañana, que era la hora tercera, hasta la mediodía, la gente está burlándose, está mofándose del Señor. Pero desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y no pasó absolutamente nada que ver. ¿Sabe por qué? La redención por nuestro pecado es algo muy serio para Dios. Lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario era muy, pero muy íntimo, hermano. La gente cree, yo recuerdo cuando estaba pequeño que decían, es que Cristo vino para enseñarnos a morir. Es que Cristo vino como un mártir. Es que Cristo vino para poder enseñarnos cómo tratar con Dios. No, hermanos. Cristo vino con un propósito. Hebreos capítulo 10 dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, como en el rollo del libro está escrito. Ese cuerpo precioso de nuestro Señor fue provisto con un propósito. Y el propósito era ser puesto como una ofrenda por nuestros pecados. Durante esas horas, la cruz se convirtió en un altar, hermanos. En un altar en el que se estaba ofreciendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 1 del capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando desaparecen las tinieblas, ¿qué es lo que había quedado en la cruz, hermano? Era un pedazo de carne sangrando. No había hermosura en él. Había sido lastimado. Había sido golpeado. Una y otra vez. No había en él parecer ni hermosura. Dice en el Salmo 22, que todos sus huesos se habían descoyuntado. Pero no quiero que piensen en el sufrimiento físico. Tendemos a pensar en eso, que lo fue, hermano. Yo quiero que piense en lo que dice entonces el verso 53, el verso 1 del 53. ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio? ¿Quién? Ellos le habían rechazado. Él estaba ocupando el lugar que le correspondía a ellos. Pero nosotros fuimos injertados ahí, hermanos. Él estaba ocupando nuestro lugar. No sé con cuánta frecuencia usted piensa en eso. El verso 5, y ahí nos vamos a detener un poco, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La expresión herido en el hebreo significa taladrar, traspasar, perforar, atravesar algo de lado a lado con violencia. Es la misma expresión que acabamos de leer en el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Se las perforaron, se las atravesaron. Los clavos, la lanza, todo lo que pasó sobre él provocó un dolor profundo. Y un día Israel va a decir, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Porque hasta hoy ellos creían lo que dice el verso 4, es lo que creen. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él está sufriendo por sus transgresiones, por sus blasfemias. Compararse, ser igual a Dios, eso es digno de muerte, le decían. Él estaba sufriendo no por los pecados de ellos, a juicio del pueblo de Israel. Él fue traspasado, fue herido por nuestras rebeliones. Molido significa aplastar, desmenuzar, exprimir, apretar, moler. Es una opresión que puede abarcar aspectos físicos y también aspectos anímicos, humillantes. ¿Sabe usted que cuando usted ve un crucifijo, cómo ve usted el crucifijo? ¿Verdad que normalmente se lo presentan con un pequeño taparrabos? Le decimos nosotros, ¿verdad? Como un trapo. Los crucificados eran puestos totalmente desnudos en la cruz, hermano, como una señal de humillación ante todos. Se burlaban de él. Era una ofensa contra Dios. Molido, y dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí hay algo que es importante. La palabra rebeliones, hermanos, es algo que indica dejar de lado la ley de Dios. Todos nosotros, con el versículo que sigue adelante, hemos dejado en algún momento la palabra de Dios de lado. Nos cuesta obedecerla. Nos cuesta ponerle el lugar correcto. El salmista decía, para siempre permanece, oh Dios, tu palabra en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que tenía que tener el pueblo de Israel en primer lugar? La palabra de Dios, hermanos. ¿Qué lugar ocupaba la palabra de Dios en el pueblo de Israel cuando el Señor vino? Valía más la palabra de los fariseos y de los sacerdotes.
Tanto es así que Dios les tiene que decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero era conocimiento de la palabra de Dios. Él fue molido por nuestros pecados. Y aquí entra en escena una doctrina que es maravillosa, la doctrina de la sustitución. Es fundamental para el Evangelio. Quisiera que leyéramos el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros es una frase inclusiva, hermanos, ya que estamos hablando en época moderna. Es una frase de inclusión. Todos nosotros implica a todos los que estamos aquí, al pueblo de Israel y a los gentiles. Pablo dice que pues somos mejores nosotros que ellos, hablando de los judíos, y él dice en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Por lo tanto, todos nosotros nos descarriamos, nos incluye a todos los que estamos esta mañana aquí en auditorio, pero a toda la humanidad que está fuera de este lugar. No hay uno que valga la pena, hermanos. Nos descarriamos. Esa palabra o ese verbo significa carencia de orientación, descarriarse. No sabe para dónde va. Y la raza humana es puesta como un rebaño de ovejas. ¿Sabe cuál es la característica principal de la oveja? Que no tiene entendimiento ni es sensata. El buey conoce el establo de su señor. Pero las ovejas no conocen, hermanos. Deje usted la puerta abierta y se salen. Y cada uno comienza a caminar por donde mejor le conviene. Tanto es así que el Señor, cuando vio las multitudes, dijo, son como ovejas sin pastor. Cada quien va por su propio camino. Hace lo que mejor le parece. ¿Se acuerdan el libro de Jueces cómo termina el libro de Jueces, el último versículo? En aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el concepto de una oveja. Busca lo que mejor le parece, sin importarle si se va alejando cada vez más de donde está el pastor. Esa palabra significa sustituir la voluntad de Dios por mi voluntad. Cada cual se apartó por su camino. Yo le pregunto, ¿sus caminos son alineados con los caminos de Dios? ¿Es fácil para nosotros seguir la voluntad de Dios, hermanos? Para mí no. Cuesta, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que a Dios le agrada. Pero créame que es una lucha todos los días. Hacer lo que, o no hacer lo que a mí no, lo que a Dios no le agrada que yo haga. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual, cada uno se aventura a vivir independientemente, por sí mismo, apartado de la comunión de sus hermanos, apartado de la comunión de Dios. Usualmente cuando uno va a pecar, hermanos, no busca estar cerca de un hermano o de una hermana de la iglesia.
usualmente uno quiere alejarse. ¿Se acuerda el caso de Adán y Eva? Ellos se escondieron o creían esconderse. Cada quien se aparta por su camino. Lejanía física y moral, si se quiere. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense que yo siempre creí que esa palabra cargó en él literalmente significaba poner una carga sobre una persona. Pero me quedé asombrado cuando estaba leyendo el significado. Cargó aquí describe la erosión que provoca el constante golpe de las olas sobre una roca. Imagínese en un acantilado cómo las olas del mar golpean contra la roca y cómo eso poco a poco va erosionando. Ese es el significado en este versículo. Y encontré en el Salmo 42 la siguiente expresión, verso 7. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista está narrando cómo se sentía cuando él estaba en agonía. Es el que escribe este salmo tan maravilloso que dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Todas tus ondas pasaron sobre mí. ¿Cuál es la idea de estar hablando de esto hoy en la mañana, hermano? Usted y yo estamos alejados de todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Busque por favor Efesios. Efesios capítulo 2. Y vea por favor el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo más triste de la Biblia que describe a una persona. Ustedes estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El apóstol dice que en Cristo Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia. Todo lo que era para el pueblo de Israel, ahora nos alcanza a nosotros, hermanos. Nosotros que estábamos lejos. Dándonos esperanza a todos. Ahora, ya terminando, ¿por qué estaba tan cautivado el eunuco, hermano? ¿Por qué iba leyendo esa porción? Usted sabe que un eunuco es alguien que había sido castrado. Era lo usual que hacían cuando llevaban a los hijos de los reyes cautivos, los castraban. Y eso era para evitar que tuvieran descendencia. ¿Y qué porción iba leyendo el eunuco? Recordemos en Hechos, capítulo 8. Y el pasaje que leía decía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco captó inmediatamente algo que era para él. ¿Quién va a contar la generación de este hombre? Pero fue quitada de la tierra su vida. ¿Cómo puede tener una persona descendencia, hermanos? ¿Se da cuenta el eunuco? Captó algo y entonces Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? No, dice. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y a partir de ahí le comienza a hablar el Evangelio de Jesús. Mire lo que dice Isaías 53. En el verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, hermano. Usted y yo somos el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor. Pero no se queda ahí. El eunuco seguía clavado, por así decirlo. ¿Cómo es posible que sea quitada su vida de la tierra, pero que tenga descendencia? ¿De quién está hablando? ¿Del profeta o de alguien más? Y dice que Felipe le comienza a hablar a partir de esa escritura del Evangelio de Jesús. Mire lo que dice en el capítulo 56. Dice así, en el verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo.
Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Para ti hay una esperanza. Tú estás pensando en una descendencia física, pero Dios te ofrece una descendencia espiritual. No digas que eres un árbol seco. Tienes la posibilidad de dar fruto y de dar mucho fruto. ¿Sabe lo que se considera de este etíope? Que él fue el que llevó el evangelio a Etiopía, valga la redundancia. Y a lo largo de estos 2000 años se consideran que alrededor de 700 millones de personas han recibido a Cristo como su Salvador personal en Etiopía. No diga el eunuco, soy un árbol seco. Más bien diga, usted tiene la oportunidad de dar mucho fruto. ¿Cuál es la idea de hoy, hermano? Que piense, en primer lugar, lo que es la gracia de Dios. Dios nos incluyó en un plan de salvación sin nosotros merecerlo. Nuestros pecados fueron cargados en Él, en el Señor Jesucristo. Él murió por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien dirá, ¿curados de qué? El apóstol Pedro dice que nosotros teníamos una enfermedad y la enfermedad se llama pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol, nos salvó. Ahí estábamos nosotros, hermano. Ahí estaba usted. Pero lo segundo que yo quisiera dejar en su mente es que usted puede dar fruto. El Señor Jesucristo dijo en capítulo 15 de Juan que Él nos ha puesto para llevar mucho fruto. Que esta Semana Santa sea así, con ese firme propósito. Quizás vamos a orar y vamos a cantar juntos un maravilloso himno que habla precisamente acerca de esto, hermano. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro, te damos las gracias por haber perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias porque Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Qué rápido se le olvidó a Israel las palabras del profeta Isaías que decían, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, no hay cosa en él, cosa buena. No hay cosa sana en él. Todos nosotros somos como trapos de inmundicia, decía Isaías. Pero en medio de eso se oía aquel clamor: a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad sin precio vino y leche. Gracias, Padre,